Buenas tardes, mi nombre es Marta Rosales y en esta ocasión vamos a leer una serie de planos estructurales que contienen la información sobre un pórtico que fue diseñado para ser utilizado en una subestación eléctrica y su función es soportar la salida de líneas. Recordemos que un pórtico es un sistema estructural donde las vigas se apoyan sobre las columnas y le transmiten las cargas a las mismas. El plano que tenemos en pantalla es el número 1 y está elaborado en una escala 1:10. Podemos observar la isometría que nos presenta la estructura tal y como debe quedar al finalizar la obra y además nos sirve de guía durante la construcción. En la isometría detallamos los tipos de columna, los tipos de viga, de castillete. También podemos observar los ejes. Este pórtico está conformado por 6 columnas, de las cuales hay 2 modelos, tipo C1, que son las que están en cada borde, y tipo C2, que son las 4 que están internas. Tiene 2 vigas, de 2 modelos también, viga B1 y viga B2, y 6 castilletes, todos de un solo modelo, castillete K1. También vemos la vista frontal del pórtico o elevación, con los detalles de las medidas de altura y distanciamiento entre ejes. Claramente podemos evidenciar los nodos que se forman en las uniones entre elementos, como lo son los perfiles. Un poco más abajo tenemos la planta de fundaciones, donde observamos las dimensiones de las mismas. Asimismo podemos ver 4 piezas llamadas placas de anclaje, comúnmente flanches. Cada una de ellas contiene 4 pernos de anclaje que van a estar empotrados en la fundación, propiamente en el pedestal de la misma, y van dispuestos simétricamente. Acá vemos la distancia que hay entre cada uno de los pedestales, de los anclajes quise decir, y las distancias entre alma y alma de columna. Este es un plano que nos presenta un esquema general de la obra. Pasamos a la hoja de ruta, la número 1. En esta hoja de ruta observamos la plantilla de tipo F2. Es la que tenemos acá y que va a ir ubicada sobre las fundaciones. Estos son los anclajes de los cuales les hablé hace un momento y estos son los tornillos de fijación o pernos, ¿verdad? Con sus respectivas roscas. Acá la hoja de ruta nos dice que tenemos que utilizar según la norma ASTM, el acero A36 es una aleación de acero al carbono. Se considera un acero suave y ofrece una excelente resistencia y fuerza para un acero de su condición. Acá observamos una de las placas de anclaje, que acá más adelante la tenemos en un detalle. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo observemos mejor, con sus dimensiones internas, la distancia que debe haber entre eje de perno y eje de perno, y la dimensión externa de la misma plancha. Acá en el detalle de la plantilla, más específicamente vemos que las 4 placas son similares, PL1, las 4 que se utilizan, ¿verdad? Vemos perfectamente bien las dimensiones ya generales de cómo va a ser la ubicación y vemos la distancia en diagonal que debemos guardar. Acá arriba nos presentan el listado de materiales, donde podemos ver la plantilla F2, que es exactamente esta que tenemos acá, y podemos ver la placa, que es esta planchita, la PL1,
que es la placa de anclaje, ¿ok? Y la PL2, que es esta que tenemos acá. Acá observamos las dimensiones en milímetros, su largo, ¿verdad? Su longitud en milímetros, porque estamos trabajando acá con milímetros. La cantidad de cada una de ellas, la cantidad unitaria, la cantidad total, su peso unitario en kilogramos y el peso total en kilogramos. Pasamos a la siguiente hoja de ruta, donde vemos que el acero que están solicitando acá es el mismo, el cual acabamos de describir, que es la aleación de acero al carbono, A36. Vemos que muestra el tipo de fundación 1, la placa número 3 y la placa número 4. Esta plantilla está compuesta de tipo F1, dice, no especifica aquí la longitud en milímetros, pero sí dice la cantidad unitaria de cuántas necesitamos, el peso, que es la anterior, justamente, precisamente lo que acabamos de describir en la plantilla anterior, que es esta, exactamente esta la que compone, la que vamos a utilizar más adelante. Ok, la PL2 y la plancha PL4. Acá podemos observar la plancha PL4 y la plancha PL3, que son las que están definiéndose acá, con su longitud, las cantidades unitarias, las cantidades totales, el peso unitario en kilogramos y el peso total en kilogramos. Observamos aquí también sus medidas internas, sus medidas externas, disposición de los elementos de fijación, la plancha en sí, la dimensión de la plancha en sí y la disposición de los tornillos, también con su distanciamiento en diagonal, que es la que nos asegura que sea un cuadrado perfecto. Ahora entramos al plano número 2, donde vemos perfectamente bien lo que es ya materia en columna. Esta es nuestra columna en isometría, es a lo que queremos llegar. Esta es una pieza verdaderamente preciosa. Voy a darle un poquito más de zoom para que podamos observarla en sus dimensiones perfectamente bien. Este es un isométrico muy bello, muy perfecto. Aquí realmente está cargado de valiosa información. Acá observamos la vista frontal y posterior porque son exactamente idénticas. En la vista misma podemos observar cómo los perfiles que están en diagonal tapan a los que están detrás, porque son dos vistas exactamente idénticas. Al lado vemos la vista lateral y posterior, que goza exactamente de las mismas características. Este plano está elaborado en escala 1:30. En él conseguimos mucha información, tales como el material de los perfiles de acero, bajo la norma que exige el proyecto, la capacidad, la resistencia a la tensión. Dice Fy igual a 2500 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Los detalles de la plancha de acero estructural según la norma STM A36, que es la aleación de acero al carbono, con un Fy similar de 2500 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos habla de la tornillería bajo la norma ASTM A325 tipo 1, galvanizado según la norma ASTM A153. Este tipo de tornillería se refiere a un perno estructural de alta resistencia que son usados precisamente en conexiones de acero estructural. Para ese momento este era el indicado. Hoy día pues ya él está obsoleto, ya está desplazado por otro que es mucho más avanzado. Los electrodos solicitan el uso de electrodos de la serie 70, ¿verdad? Estos son exclusivos para soldar acero al carbono y poseen una velocidad que duplica a la del electrodo convencional, lo cual se traduce obviamente en más rapidez de trabajo y en más economía de dinero.
Reza textualmente que deben galvanizarse las piezas en caliente después de su fabricación según la norma ASTM A123. También dice que los tornillos deben ser con arandela plana y de presión, que las medidas deben ser en milímetros, salvo cualquier otra indicación, y los detalles de las tuercas. Con respecto a los perfiles de acero estructural, que son los que obviamente se están utilizando en todas partes, quería acotarles lo siguiente. En este caso se refiere a un ángulo, ¿verdad? Que obviamente responde a un estudio, a un cálculo. ¿Por qué utilizar los ángulos? Porque los ángulos son los que aportan rigidez a la estructura. Se instalan de manera diagonal formando nodos en sus uniones, que normalmente se ajustan con tornillos y arandelas, y en algunos casos con flanches, y en esos casos son soldados. Acá en la sección CC, que se utiliza el detalle para la ubicación de los pernos de anclaje, que precisamente son estos, podemos observar otro detalle que es sumamente interesante, como es la posición de los ángulos. Este es el ángulo del cual le hablaba anteriormente, que no son más que elementos de acero, ¿verdad?, que tienen sus lados iguales, unas alas de dimensiones similares que forman un ángulo recto de 90 grados, que aquí perfectamente podemos verlo. Sus caras son perpendiculares y entre la unión de sus caras inferiores es redondeada. Esta parte de acá tiende a ser redondeada, lo cual le proporciona cierta resistencia a la pieza. Este corte CC precisamente es la pieza que podemos observar acá, que justamente es donde están los anclajes que conectan la superestructura con la infraestructura. Vamos a tratar de mostrarles un poquito más acá, hacer un paneo de lo que es la columna como tal. Aquí tenemos este primer corte que es el CC. Vamos subiendo, acá tenemos una parte muy interesante que es el corte BB. ¿Por qué les llamo interesante? Si nos vamos a la parte de la isometría, damos cuenta que este es el corte BB, similar a este mismo, ¿verdad? Visto de dos partes diferentes, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero es que aquí justamente es donde va a acoplarse la viga B2. Si subimos un poco más arriba, vemos el corte AA, que justamente es donde se va a acoplar la viga B1. Acá en el corte también podemos observar diferentes nomenclaturas como es C24, C22D, C21. Cada una no es más sino el detalle de cada ángulo, cuántos de ellos van disposicionados y direccionados en qué manera, que ya están más adelante en una tabla que se los voy a mostrar, pero vemos una pieza que es muy importante. Ya se las acerco. Esta pieza que está acá y que está acá también es un refuerzo. Lo vemos acá en este detalle. Este es el detalle número 1. Ahora se los voy a buscar en el plano más adelante. Acá ya en el detalle número 1 vemos que hay en 4 sitios diferentes por cada columna. Es un refuerzo que se le coloca una planchita, esta que ven acá, que vista de planta, vemos el ángulo y vemos la planchita acá que le aporta firmeza y rigidez a cada columna. Esta línea que vemos acá transversal, horizontal, y la podemos ver verticalmente también, son los tornillos que van atravesando la pieza para fijarla al ángulo.
Acá tenemos el detalle número 2, también con respecto a lo que es aportar rigidez a la columna, en este caso a los ángulos. En este caso dice que lleva 18 tornillos de 3/4 de diámetro por 2 1/4, que esto es el largo. Esto es el ancho y este es el largo del tornillo. Esta es esta misma pieza y vemos el refuerzo cómo está colocado. Acá observamos un listado de tornillos según la columna C1. Acá nos dice el tipo de tornillo, en este caso son tornillos de media pulgada, su longitud es de 1 3/4. Dice que necesitamos 144 tornillos. Por esta cara y por la otra 288. Especifica los que son de 5/8, el largo, los que son de 3/4, sus respectivas cantidades. Espesor de 8 milímetros para tornillos de 3/4, espesor de 10 milímetros para tornillos de 3/4, sus cantidades respectivas. En la sección AA, que fue la que hace un rato les mostré, que es donde va acoplada la viga 1, podemos observar aquí en el detalle sus dimensiones, el tipo de viga con que está conformado, de perfil con el cual está conformado, los tornillos con los cuales va a ser ajustado, el soporte como quiere que va a quedar, y vemos, si nos acercamos un poco más, este ángulo interno que le aporta mayor rigidez. Ahora vamos a analizar el listado de materiales de este plano. Acá vemos la posición en donde están ubicados los tramos de perfil, ¿verdad? En la columna C1. Vemos el tipo de perfil que es en L y su nomenclatura, su dimensión, su descripción, 100 por 8. El largo, la cantidad unitaria, la cantidad total de las piezas que se necesitan, su peso en kilogramos unitario y su peso total. Pero acá quiero hacerles una analogía. En este caso vemos la columna 21, perdón, la columna 1 y la pieza 21. Precisamente en este corte que tenemos al lado de la sección AA, podemos observar esa pieza a la que estamos haciendo alusión. Vemos que su dimensión es de 1035 milímetros. Buscamos acá, en donde estamos parados, y dice lo siguiente, dice que la pieza C21 es un perfil L de 75 por 7, que su dimensión es de 1025 milímetros, que son 4 piezas, su cantidad total son 8, su peso unitario es de 815, multiplicado por las 4 son 32.62. Si vemos que la dimensión de ese tramo de viga es 1025, pero vemos también que la cota que tenemos en el detalle es de 1035, igual podemos observar que el detalle del plano precisamente es externo. Vemos que sobrepasa y viene más bien con el ángulo al cual está siendo fijado, al ángulo vertical al cual está siendo fijado este ángulo horizontal.
De esta manera comprendemos entonces que este listado de materiales contiene los detalles específicos de cada pieza que está involucrada en la construcción y el armado de la columna de tipo C1. Más abajo vemos un detalle de todo lo que son las piezas soldadas, como las planchas, los conjuntos soldados, con todos sus detalles. Acá vemos los detalles de los conjuntos soldados, de los cuales acabamos de ver las cantidades y las de descripción en el cuadro de materiales. También tenemos la isometría y vemos finalmente cómo podemos apreciar su estado final. Acá hay un detalle que preciso mostrárselo, que es esta plancha a la cual están atornilladas estas piezas C14 y C12. Lo tenemos repetida en cada columna 2 veces. Por lo menos en las 2 columnas externas están repetidas 2 veces, que justamente es donde les digo que acopla la viga V2. Esto es para aportarle mayor rigidez también. En líneas generales observamos que nuestros detalles están separados aquí aparte por un circulito, como este detalle 2. Que es el que observamos acá y que analizamos hace rato. Es importante que nos demos cuenta cómo el plano muy meticulosamente realizado tiene encerrado cada uno de sus detalles, los cuales podemos observar con bastante detenimiento para poder ver cómo coincide cada pieza en cada detalle.